Estamos en Cita con su Salud Mental, el programa de todos los miércoles 11 de la mañana, el programa institucional del Grupo CISNE. Quienes quieran, tengan alguna inquietud a través de nuestros teléfonos al aire o en sus pantallas de su televisor los pueden seguir. Igual, en el curso de la semana, la doctora Viviana Cardoso, 609-5891, 669-8291. O igualmente, síganos a través de nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, Grupo CISNE, @Facebook, en nuestra página web, www.grupocisne.org, o a través del Twitter. Entonces, hoy tenemos un tema que hemos venido tocando por la importancia. Creemos que desde aquí debemos contribuir. Usted que está allá en la sala de su casa, es muy importante que sepa de la importancia de la vacunación. Yo creo que tal vez de los grandes avances del siglo pasado ha sido lograr prevenir las enfermedades. Y quizás enfermedades que nos generan discapacidad o que nos generan muchas dificultades y que seguramente nos evitarían algunos sofocos en el curso de nuestra vida. Hemos invitado a un doctor muy cercano, porque además fue alumno en la cátedra de la Universidad de Rosario. Doctor Nicolás, un gusto tenerlo aquí. Muchísimas gracias por invitarme, doctor. ¿Qué tan importante es para que una persona se vacune? Definitivamente la vacunación es uno de los más grandes avances de la historia de la medicina. Ha permitido alcanzar hitos muy importantes a lo largo de lo que es la historia del hombre. Y la vacunación es muy importante en cualquier época, la vacunación contra cualquiera de las enfermedades. Es decir, los niños tienen que vacunarse unas enfermedades básicas. Los niños tienen que vacunarse contra las enfermedades básicas, pero cada día estamos entendiendo más que el beneficio de la vacunación se puede extender, por ejemplo, al adulto. De forma que, por ejemplo, la vacunación contra influenza ha adquirido cada vez más importancia para este grupo de edad. Mire que eso es un mito. La influenza tal vez es una de las enfermedades más comunes que por fortuna pues a muy pocos le generan graves daños, pero sí son incapacitantes. ¿Qué es la influenza? Lo primero y lo más importante es reconocer que la influenza es diferente de un resfriado común. No es la gripa. No es una gripa. No es un catarro. No es un catarro, no es un resfriado, no es unos moquitos y ya. La influenza es una enfermedad que da con fiebre, con dolor de cabeza, con dolor en todo el cuerpo y que es una enfermedad que es muy incapacitante. En ese orden de ideas, cuando esta enfermedad da, por ejemplo, en el adulto sano o en el adulto trabajador, puede llegar a generar una incapacidad de 2, 3, 4 días que al adulto sano le puede llegar a generar un altísimo costo tanto a él como a su familia. Aparte de eso, cuando la enfermedad ocurre en niños chiquitos o en adultos mayores, ya no, la carga de la enfermedad no viene dada en términos de la pérdida laboral, sino que los niños chiquitos o los adultos mayores corren el riesgo de complicarse o incluso de morir. Es decir, que otras enfermedades se sobreagreguen. Por ejemplo, que alguien que tiene influenza le pueda dar una enfermedad de los pulmones y que tenga unos desenlaces mucho más graves. Exactamente. La influenza en el adulto mayor predispone, por ejemplo, a las neumonías, predispone o está relacionada con la aparición de infartos cardíacos. Entonces aumenta rápidamente la mortalidad en este grupo de edad. ¿Y a qué personas le recomendarías tú que se deben vacunar contra influenza? Actualmente muchos de los entes de salud pública internacionales recomiendan que todo el mundo esté vacunado contra influenza. Sin embargo, la vacunación de los niños pequeños o de los adultos mayores me permite reducir rápidamente la morbimortalidad en ese grupo de edad, y la vacunación del adulto joven me permite reducir la carga económica. Entonces todos deberíamos estar vacunados, pero las razones tienden a ser diferentes. Y ¿qué molestias, qué problemas puede tener alguien que se vacune contra influenza? ¿Cada cuánto hay que hacerlo? Un poco cómo funciona una situación tan necesaria para las personas. La vacunación contra influenza debe ser anual, porque el virus muta, el virus cambia, entonces la red de vigilancia nos permite diseñar una vacuna. Explícame a los televidentes cómo es eso de que el virus muta. El virus de la influenza puede cambiar. Es decir, está cambiando constantemente. Y hay que armarle defensas cada año. Entonces tenemos que ir mirando cómo cambia el virus para poder diseñar una vacuna que lo contrarreste. Entonces, como cambia cada año, la vacunación contra influenza debe ser cada año. Y lo que se acostumbra es vacunar antes de la temporada lluviosa o hacia el final del año, dependiendo de la parte del mundo. Es decir, estamos en época. Dependiendo de la parte del mundo donde estemos, hay influenza o no hay influenza. Para el caso de Colombia, nosotros tenemos usualmente 2 temporadas de influenza, una a principios de abril, durante la temporada lluviosa, y otra por esta época del año. ¿Y qué tiempo, con qué anterioridad hay que vacunarse para influenza? Usualmente lo que se recomienda es vacunarse apenas la vacuna esté disponible, porque a medida que yo la hago, lo que hago es ponerla en el mercado lo antes posible para que la gente pueda vacunarse. Sin embargo, la vacuna se demora más o menos 28 días a un mes en poder generar las defensas en la persona.
¿qué problemas puede tener una persona que se vacune? Porque hay muchos mitos alrededor de eso. Eso uno oye en la calle, Claro. no se vacune. Ojalá todo el mundo pudiéramos llegarle a todas las personas si tuvieran acceso para que pudieran tener la posibilidad de protegerse con algo tan incómodo como es una molestia de estas características. Sí, lo más importante que hay que tener en cuenta en términos de seguridad es que las vacunas tienden a ser una intervención increíblemente segura para la población general. Lo otro que hay que tener en cuenta es que el virus que nosotros incluimos en esta vacuna es un virus que es inerte, que se inactiva por medios químicos y que por lo tanto no tiene la capacidad de generar una influenza, no tiene la capacidad de generar una gripa. Mayor molestia y sí tiene mucho beneficio. Muy beneficio. Muy bien, es muy importante lo que nos ha dicho el doctor Nicolás. Cualquiera de nuestras inquietudes en el curso de la semana, en los teléfonos del Grupo Cisne, 609-5891, 669-8291. Tenemos, además del programa de inmunizaciones ampliado, que es el que ofrece el gobierno, tenemos algunos tipos de vacunas que seguramente los van a beneficiar a muchos de ustedes. Doctor Nicolás, un gusto. Muchísimas gracias, doctor. Seguramente lo vamos a volver a invitar para que nos ilustre, porque no solo hay vacunas para influenza, hay otras vacunas, ¿no? Hay muchas vacunas y quisiéramos poder hablar de todas. Bueno, ya te invitaremos. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Y nuestro segundo consejo de vida, muy importante, muy importante, muy importante, porque, miren, a veces las personas fracasan en los tratamientos. Dicen, no, esto no me sirvió, no me funcionó, no me sirvió, porque empiezan a ser inconstantes con el tratamiento, empiezan a abandonarlo, aún enfermedades graves que los colegas, los médicos, los doctores le dicen, mire, si usted deja eso, puede tener unas repercusiones gravísimas y empiezan a tener dificultades muy importantes. Y en psiquiatría sí, ¿qué sucede? Muchos de nuestros pacientes viven peleando con la enfermedad, piensan que esto es de la voluntad, piensan que esto es de poner de su parte, que es que hay que encomendarse a algún conocido, y lamentablemente eso significa fracasos terapéuticos. Y no hay nada más juicioso que tomarse los medicamentos a su tiempo y a su hora. Por eso hemos invitado a una persona muy importante, muy reconocida y con mucha experiencia, que es la jefe Alexandra Mojica, la jefe de jefes de la clínica Campo Abierto y también enfermera del Grupo Cisne. Jefe, Alex, un gusto tenerla en Cita con Salud Mental. Igualmente, doctor. Sí es muy importante eso de tomarse los remedios ahora, ¿y qué pauta les va a dar a los pacientes, a nuestros televidentes, para que no olviden tomarse la medicación? Es muy importante, es una parte fundamental del tratamiento de todo paciente. Hay muchos mitos en cuanto al uso de la medicación, muchos creen que les va a producir adicción y son razones por las cuales no se la toman. Pero si el paciente pauta con su médico unas condiciones claras de su tratamiento, si sale de la consulta o de una institución de salud teniendo en cuenta cómo debe tomarse su medicación, muy seguramente va a poder tener un adecuado tratamiento. Es importante que los pacientes tomen su medicación a las horas que son. Si es en la mañana, que sea preferiblemente siempre en la misma hora, si es en ayunas, si es antes de dormir, y eso le facilitará tener una adecuada adherencia al tratamiento. Llevar como un registro, un cuaderno, una máquina. ¿Qué pautas así para que no se les olvide y seguramente no se reactiven las enfermedades, jefe Alex? A muchos pacientes se les sugiere hacer una cartelera en un lugar visible con las horas y con las cajas del medicamento que está usando para poder siempre acordarse en qué momento del día lo debe tomar. Otra recomendación es el uso de los pastilleros, muy conocidos en el mercado, tenerlos siempre al alcance, a la vista, donde el paciente pueda verlo y pueda recordar la toma de la medicación. En esto también influye mucho la familia, ayudar al paciente a recordar la toma de la medicación en el horario que debe ser y con las condiciones que le haya dado su médico. Pero a veces yo veo que los pacientes empiezan a pelear a la familia, que no se meta, que no me moleste, que déjeme, que yo sé cómo hago las cosas. ¿Cómo pudiéramos hacer y qué pauta le podríamos dar a las familias para que ayuden sin que sea también un obstáculo para el tratamiento? Hay que primero tratar de que el paciente entienda que la necesita, que si estás bien, ¿no? Y que tiene una enfermedad, que necesita un tratamiento y que gracias al tratamiento es que se siente mejor. Que si lo abandona, nuevamente van a aparecer los síntomas. Por lo que hace el medicamento es disminuir la intensidad o que estos estén apareciendo. Si el paciente lo suspende, nuevamente va a estar enfermo y muy seguramente nuevamente va a requerir un proceso de hospitalización o un ajuste de la medicación. Si el paciente por su propia voluntad finalmente no acepta la medicación, debe nuevamente consultar
porque es un signo de alarma en la enfermedad que el paciente suspenda el tratamiento. Podemos contestar algunas de sus inquietudes, nuestros invitados están aquí a través del teléfono, nos pueden llamar ahora, sus llamadas pues en la medida de lo posible se las resolveremos aquí o si no en el curso de la semana en los teléfonos institucionales del Grupo Cisne. Problemas de salud mental y en este momento en esa ampliar nuestros servicios y la posibilidad de ofrecer un servicio social mucho más amplio, los programas de vacunación. Bueno, jefe Alex, ¿y quiénes son los pacientes que tienen más dificultades en los tratamientos? ¿Cómo les podríamos educar a decir, mire, cómo les explicamos, esta es la enfermedad que a usted le padece? Los pacientes que inician con sintomatología a muy temprana edad, pues son pacientes que no entienden por qué tienen esa enfermedad, por qué los limita, por qué no tienen un adecuado funcionamiento, y estar ligados a un tratamiento farmacológico les ocasiona como incomodidad para el ritmo de vida que llevan. Entonces son pacientes que necesitan mucha psicoeducación, mucho apoyo por parte de las familias. Otros pacientes, pues ya los pacientes en la tercera edad, que pues por su condición se les olvida el medicamento o son ya muy rebeldes con la familia y no quieren recibir ayuda de nadie. Otros pacientes son, por ejemplo, pacientes que tengan enfermedades como esquizofrenia, que son muy desconfiados, que en algún momento pueden pensar que la familia les da el medicamento es para hacerles daño o para envenenarlos. Entonces, y para estos ellos pacientes, hay alternativas no solo de las pastillas, ¿no es cierto? ¿Existen otras claro que alternativas? sí, afortunadamente la ciencia ha avanzado mucho, hay nuevos medicamentos que ya no necesitan una sola aplicación mensual o quincenal y esto nos permite tener al paciente controlado en su sintomatología y que no esté pues necesariamente tomando medicamentos vía oral. Y además de los medicamentos, siempre hay que darles otras pautas, ¿no es cierto? Tenga actividades, haga ejercicio, reúnase con su gente. Así, en 3 punticos, ¿qué sería lo ideal para complementar una medicación? La consulta por su especialista, el seguimiento tanto por psicología, terapia ocupacional, la terapia física, tener hábitos de vida saludables son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Todo eso junto con el tratamiento van a hacer que el paciente tenga un mejor funcionamiento y pues que se sienta mucho mejor con su situación. Jefe Alexandra, muchas gracias. Muy importante lo que nos han dicho, muy importante. La mayoría de las recaídas de las enfermedades, no solo mentales, sino de todo tipo, está asociada por el incumplimiento en los tratamientos, el incumplimiento en la toma de la medicación. Bien, muchas gracias, jefe Alexandra, la volveremos a invitar. Yo creo que son temas muy importantes para todos ustedes. Bueno, con esto llegamos al final de nuestro programa Cita con su salud mental, el programa institucional del Grupo Cisne. Durante el curso de la semana, doctora Viviana Cardoso, 609-5891, 669-8291. O síganos a través de nuestras redes sociales, www.grupocisne.org, a través del Twitter, Grupo Cisne, o igualmente estamos prestos a absolver sus inquietudes. Próximo miércoles, 11 de la mañana, cita con su salud mental. A solicitud de nuestros televidentes, trastorno bipolar, quizás una de esas patologías que la vemos mucho en los medios, en la opinión en general, y vamos a aclarar dudas con respecto a eso. Que tengan un muy feliz resto de día.